Hola queridos amigos de YouTube. Hoy lunes 20 de enero del 2025. Desde Guadalajara, Jalisco, les envío un abrazo muy apretado. Voy a omitir dar saludos porque no quiero que este video se extienda mucho tiempo, pero hay mucho tema de qué platicar. Como ciudadano mexicano, sin ser una persona importante, pública, trabajar en algún medio de información, quiero transmitir lo que pienso con mi independencia, puesto que, como ya les he dicho, nunca he estado yo en ningún tipo de política. ¿Qué opino de la toma de posesión de Donald Trump? Fue un escenario como el viejo imperio romano. Entra al poder del país económica, política y bélicamente más fuerte de todo el planeta. Llega una persona que, mis respetos, porque haya sido como haya sido, regresó a la presidencia del país más democrático y más poderoso del mundo. Llega con todo el poder de política interna de su país. Todo el poder político en la Cámara de Diputados de allá, de Congressman, del Senado, y de prácticamente todo el pueblo de Estados Unidos, latinos, de color, judíos, agricultores, empresarios. Tiene hoy Donald Trump el poder total de su país. ¿Cómo va a utilizar ese mega poder político interno, social interno? Porque, como ya les dije, la gran mayoría del pueblo de Estados Unidos votó por él. No por el Partido Republicano, votó por MAGA, Make America Great Again. Si a eso le sumamos el gran poder económico que tiene y su armamento, los militares, este hombre en el siglo XXI tiene más poder que el emperador o los emperadores de Roma. Y no nos hagamos tontos, puesto que Estados Unidos, después de que lo obligaron a ingresar a la Segunda Guerra Mundial por aquello del ataque de Japón a Pearl Harbor, después de la Segunda Guerra Mundial, convirtieron a nuestro vecino del norte en la nueva Roma. Dicho lo anterior, yo no puedo especular de todo lo que va a acontecer a partir del día de hoy. Pero por todo lo que yo he visto de muchos países, MAGA, no el Partido Republicano, MAGA allá como aquí la 4T, se va a plantar en el poder político de Estados Unidos por décadas. No es de que pues ya dentro de 4 años Trump va a salir y van a ganar los demócratas o... No, señores. Estados Unidos ya se radicalizó totalmente, como México se hizo lo mismo con la 4T y con el mamarracho rufián de Macuspana. En eso estamos muy a la par. Llegó Trump hace 8 años, dividió totalmente al país. Llegó AMLO hace casi 6 años y medio, dividió totalmente al país. Pero sembraron
la ideología, esa división, ese encono, creyéndose tanto AMLO como Trump los mesías. En eso nos parecemos México, la sociedad mexicana, y Estados Unidos, la sociedad de allá. ¿Qué nos depara el destino? Solo Dios lo sabe. Pero lo que sí les puedo asegurar es que el sexenio de la piltrafa se acabó. Si este sexenio hubiera puesto su división de AMLO, dejado el socialismo, dejar de atacar el neoliberalismo, creo que hubiéramos podido converger, congeniar mucho más que como lo que va a pasar a partir del día de hoy. En materia política, social y económica, la 4T, la piltrafa, voltean a ver para el socialismo, según ella el progresismo, Cuba, Nicaragua, Venezuela, partidos de izquierda, dictadores, proteccionismo, adoctrinamiento, populismo, mentiras, engaños. Cuando dependemos en un 85% de nuestro vecino del norte. Allá, Trump odia el socialismo. En resumen, odia todo lo que representa la 4T y odia todo lo referente a atacar el capitalismo o el neoliberalismo. Con preocupación les digo que se vienen décadas que para mí ya va a ser irreversible de la separación económica, política, social, ideológica de Estados Unidos y de México. Pero todos los mexicanos que adulaban y todavía siguen adulando y aplaudiendo a la 4T, van a ser los que más van a pagar las consecuencias. Y les voy a explicar, a mi criterio, en base a datos, hechos, evidencias, por qué lo digo. De forma clara y contundente, dijo que va a mandar militares a la frontera sur. De forma clara y contundente dijo que va a deportar a todos los ilegales. Va a empezar primero por los que tengan registros criminales y después va a barrer al tope lo que se pueda en la realidad con todos los ilegales que están en su país. Ilegales que mandan remesas a sus países y que esas remesas forman parte de la riqueza de esos países. Segundo, ya firmó la orden ejecutiva de declarar a los cárteles mexicanos como terroristas. Y tercero, lo dijo y se explayó que va a regresar la industria automotriz a los Estados Unidos. Y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, lo que más genera riqueza para nuestra patria es la industria automotriz. Como es la que más genera riqueza, la industria automotriz, por los impuestos que el gobierno cobra por cada auto que se fabrica, más los sueldos y salarios, inversiones, los que van a padecer todo son todos los que aplauden a la 4T. Señores fanáticos de la 4T, vayan prendiendo sus veladoras, porque todos los programas sociales que reciben estirando la mano
por aplaudirle a la 4T, a partir de un año, para el 2026, van a bajar o México va a quebrar. Si la 4T continúa con regalar dinero para comprar votos, para mantenerse en el poder, disfrazando esa compra de votos con programas sociales, México va a quebrar. Y como van a cerrar las fronteras, ya no va a haber ilegales mexicanos que puedan pasar para allá en los niveles que se hacía, y por tanto las remesas cada día van a bajar, que eran de 60,000 millones de pesos por el programa de Donald Trump. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Vamos viendo qué dicen las armadoras de Estados Unidos, japonesas y europeas, con lo que dijo Trump hoy respecto a la industria automotriz. Porque México es excelente en la fabricación de automotores. Pero México es el que más fuentes de trabajo le ha quitado a los ciudadanos de Estados Unidos en tratándose de las armadoras automotrices. Claudia, no creo que tengas la inteligencia, la capacidad, y más aún, no creo que te deje el macuspano y toda la gente que te rodea, que es gente del macuspano, como por ejemplo todos los gobernadores de todos los estados de México, que cambies radicalmente tu postura, que empieces a decirle a todos tus borregos que lo más importante es conservar las inversiones, aumentar las inversiones y deslindarte totalmente de todos los dictadores de América Latina, de Rusia, y empezar a trabajar para que este tsunami, según los dichos de Trump, no míos, no nos destroce económicamente hablando. Claudia, si sigues con tus estupideces, con tus babosadas, con tus ideologías de porra universitaria socialista, si sigues dividiendo el país como lo hizo el macuspano, y que hoy, sorpresivamente, todos los capos que te rodean como Monreal y Adán Augusto y tú misma ya piden unidad, cuando ustedes tienen más de 6 años dividiendo el país, burlándose de la oposición, burlándose de los que no votamos por ustedes, burlándose de las clases medias altas hacia arriba, etcétera, etcétera. Claudia, se acabó tu sexenio. Todo tu sexenio va a depender cada día de lo que diga Trump. Espero que te quede claro, Claudia. El peso, todo tu sexenio va a estar como loco porque va a estar esperando qué dice Donald Trump y más aún, qué hace. Las inversiones, todo dependerá de Donald Trump. Y Donald Trump, te lo aseguro, que para él eres repugnante, como lo fue López Obrador, repugnante. ¿Qué te queda, Claudia? La verdad, cambiar radicalmente todo lo que hizo la 4T, todo lo que ha dicho la 4T y ponerte a rezar, claro. Pero ¿sabes qué? Mientras que eso sucede, si es que tienes la capacidad para hacerlo, los que nos vamos a chingar en todo somos los mexicanos, el pueblo, la sociedad, los ciudadanos, a los que tú dices que es a los que vas a proteger. Mucha gente, la gran mayoría,
que votaron por la 4T no conocen nada de política, de economía, ni interna y mucho menos geopolítica o externa. Y para ellos, mientras que tú, Claudia, les des dinero, todo les va a valer madre. Pero ¿sabes qué, Claudia? Son los primeros que te van a dar un puñal en la espalda, a ti y a tu 4T. Porque al momento que ya no les des dinero, al cual ya los acostumbraste a recibir dádivas, van a ser los primeros que se van a levantar en contra de tu 4T. Y Claudia, tú lo sabes, y lo sabes perfectamente, no porque tengas la capacidad, el estudio, la preparación, el conocimiento, porque tu secretario de Hacienda te debe de decir que las tres grandes bases de la macroeconomía de México, como son las remesas, la industria turística y el TLC, el Tratado de Libre Comercio, dependen en un 85% de este señor Donald Trump, que se siente un mesías, un divino, un emperador. Está empoderado con todo y en todo porque tiene el poder total de Estados Unidos. ¿No te suena a tu patrón, al macuspano? No más que el patrón macuspano es una hormiga, es un rufián, es un rascuache. Este señor que se siente, se cree emperador, y no emperador de Estados Unidos, Claudia, se siente y se cree el emperador del planeta. Hay una gran diferencia entre una hormiga rascuache y vulgar, paria, que es AMLO, a un empresario súper inteligente, súper poderoso, del país económica, política, social y en armas más poderoso del mundo. Claudia, no se te vaya a ocurrir defender a los narcos, al crimen organizado, que tú sabes que fueron los que financiaron las campañas del rascuache rabalero mamarracho de Macuspana. Claudia, ya no vas a poder hacer nada porque declararon a los cárteles o carteles terroristas. Ya tienen a los principales capos allá. Y Claudia, si la familia de AMLO, todos tus capos y capos de él como Adán Augusto, Noroña, Monreal, Rocionale, tuvieron algo que ver con el crimen organizado, agárrense todos ustedes de la 4T. Porque a Donald Trump no le importa la inseguridad en México. A Donald Trump lo que le importa es dejarle en claro a su gente, dejarle en claro a todo Estados Unidos, aunque no hayan votado por él, y dejarle claro al mundo que es el gran emperador a nivel mundial y que hasta metió por primera vez en la historia a un expresidente mexicano y a su grupo cercano al bote en Estados Unidos, como se hizo con Noriega en Panamá, como se acaba de hacer en Honduras con el expresidente de Honduras. En lo personal, como mexicano que amo a mi patria, por mis futuras generaciones y por todos mis hermanos mexicanos, ahora sí, espero, como siempre, que mi Virgencita de Guadalupe nos proteja, porque no tenemos otra alternativa. Y dentro de esa protección que yo le pido a la Virgen, porque ya no va a depender de nosotros los mexicanos, va a depender de un presidente todopoderoso que es Donald Trump. El pueblo de México, pues, decidió virar
desde que entró López Obrador, y más aún por el adoctrinamiento de ese mamarracho hacia el socialismo, hacia la división, apartarnos de la teta que nos da el 85% de la leche, que todo el país, en todo, bebemos, chupamos, tragamos. Ahora sí, ya no va a depender de México y de los mexicanos y de todas las babosadas que dices. Que México va a salir adelante y que vamos a hacer la 10ª. Puras babosadas para engañar, distraer y estafar a la gente noble, buena y a tus propios fanáticos. Lo único bueno que yo le veo y espero es de que metan al bote a todos los de la 4T. Que metan al bote, si es que hay pruebas, a López Obrador por estar coqueteándole, invitando cada rato a Díaz-Canel, a Maduro, aplaudir el socialismo de América. E insisto, hermanos mexicanos, si hay pruebas de que algunos de la 4T, desde López Obrador, sus hijos, todo ese grupete de élite de la 4T, militares, marinos, el Huachicol, Mario Delgado, Monreal, el Villarreal, tuvieron algo que ver, apoyaron, se asociaron, se dejaron apoyar, etcétera, etcétera, por los que ya hoy son terroristas para el gobierno de Estados Unidos, Claudia, no nos hagamos pendejos, Claudia. Tú sabes perfectamente que López Obrador te impuso y te puso de presidente para que lo cuidaras a él, a su familia y a su entorno cercano. Tan es así que más de la mitad de tu propio gabinete es gente nombrada por López Obrador hasta el día de hoy. Claudia, te vas a enfrentar al hombre más poderoso del mundo para defender a la 4T, que tú dices ser el segundo piso, pero apenas tienes 100 días, puedes corregir. Y para proteger al rufián mamarracho de Palacio, López Obrador, y a sus hijos, a la Amílcar Olán, al Huachicol. ¿Qué vas a hacer con los del crimen organizado que durante años financiaron las campañas de todos ustedes de la 4T? ¿Qué les vas a decir? Claudia, ¿los vas a traicionar? Mira, Claudia y hermanos mexicanos, sinceramente, como un simple ciudadano mexicano, a mí no me gustaría estar en el lugar que está Claudia Sheinbaum a partir de hoy. Todo lo que nos diga va a depender de lo que dicte el emperador de Estados Unidos. Nos va a querer confundir, manipular, adoctrinar la Claudia, para engañarnos, para sostener su comunismo, su socialismo, su 4T. Hermanos mexicanos, Claudia es peor, va a ser peor que el títere de AMLO. Ahora va a ser el títere de AMLO, pero más el títere de Trump. Porque insisto, y no es que yo sea antimexicano, soy realista, insisto, el 85% de la economía mexicana depende hoy de Trump. El 85% de los granos que consumimos, como el maíz, depende de Trump. ¿Le sigo? El gas, el diésel, la gasolina, la turbocina, dependen de Trump. Las remesas por 60,000 millones dependen de Trump. Las inversiones dependen de Trump. Todo a partir de hoy depende de Trump. La Claudia será
todo su sexenio. Ay, hermanos mexicanos, ahora sí, si ustedes me notan, estoy muy preocupado. Será una loca ideológica del socialismo que le va a valer madre todo por seguir con la bandera de Cuba, de Maduro y del socialismo progresista para quebrar y destruir lo que se construyó a partir del Tratado de Libre Comercio, para que somos la 12ª o 13ª economía del mundo, o va a tener que alejarse y cambiar radicalmente todo el segundo piso de la 4T. ¿Y saben qué, hermanos mexicanos? No nos queda de otra. Pónganse ustedes en un ejercicio imaginario, en un negocio, en una sociedad, en una empresa, en un equipo de fútbol, en su propia casa. ¿Quién es el que manda, el que dirige, el que da las reglas del juego? ¿El rico o el pobre? ¿El que invierte con dinero o el que es el que pela las papas o limpia los vidrios? Se los dejo de tarea. Esa es nuestra realidad. Y les digo una cosa, hermanos mexicanos, con tristeza, con impotencia, con mucha preocupación. Los 6 años de AMLO fueron años tirados a la basura en inversiones, en unirnos con Estados Unidos, en separarnos del crimen organizado, en crear más fuentes de trabajo. 6 años quemados en tiempo, en dinero y en esfuerzo, manipulados con programas sociales. Miren, si se ponen a reflexionar y analizar los 6 años de AMLO, viendo la bandera y no viéndolo a él, se juntaron esos 6 años improductivos de división, de desastre, de encono, con la llegada de Donald Trump, y se dan todos los elementos para destruir lo que desde 1990 México construyó hasta el 2025, la 12ª economía. Yo estoy preocupado, no puedo hacer más que transmitirles como ciudadano. Yo no soy opinólogo, yo no soy aguiga. Entiendan, hermanos, nos estamos hablando entre nosotros, como si ustedes estuvieran aquí en mi oficina, platicándonos qué. Y tenemos que corregir. Las próximas elecciones tenemos que ir a votar todos, las elecciones para diputados federales. Claudia Sheinbaum, se acabó tu sexenio. Ahora ya voy a ver si tienes inteligencia, amor por tu patria, ser una persona responsable, capaz, honesta, o vas a empezar a ladrar más con tus diatribas, adoctrinamientos, manipulaciones, basura, mentiras, para proteger a tu grupo, a tu base electoral, para distraer todos tus fracasos, todos los errores de la 4T y echarle la culpa a Trump. Porque a partir de hoy te tienes que poner a trabajar, huevona zángana. Déjate de estar en las mañaneras adoctrinando y mintiendo. Ponte a trabajar, huevona. Porque los que más van a padecer van a ser toda la bola de fanáticos tuyos que reciben dinero o aquellos ciudadanos de buena fe que todavía creen en las mentiras y manipulaciones que todos ustedes, los de la 4T, les dicen. Ya te estoy oyendo a ti y a todo tu grupete de babosos socialistas, millonarios corruptos.
diciendo que México somos soberanos y que los mexicanos nos tenemos que unir, manipulando al pueblo para que nos pongamos la bandera, dizque para defender a la patria, pero es realmente para defender a tu fracaso de la 4T, porque tú y AMLO son lo mismo. Tú peor, porque tú eres una empleada, una piltrafa, un gabazo de López Obrador. Ya los estoy oyendo a todo tu grupete de babosos, comunistoides, sinvergüenzas, hipócritas, que viven como millonarios y se apoderaron de nuestra patria, del poder judicial, del legislativo, con fraudes electorales, con fraudes del trife. Ya los estoy escuchando, hijos de su chinchorria madre. México tenemos que estar como Maduro. ¿Te vas a comportar como Maduro, Claudia? Tú y tu grupete de babosos, hijos de su chingada madre. ¿O vas a corregir el rumbo para que sean los menos daños? Y decirle a Trump, ¿sabe qué, señor Trump? Yo tuve que decir que la 4T y que el segundo piso y que todo. Pero realmente yo quiero proteger a mis ciudadanos, a los ciudadanos de México. No son tus ciudadanos, tú eres nuestra empleada. Quiero proteger a los que me dieron el poder, a mis patrones. Ya vámonos quitando de que voy a proteger a mis... No. Claudia es nuestra empleada. Nosotros somos sus patrones. Claudia, tienes que poner a todo tu grupete de babosos para unirte a Trump, porque es un soberbio Trump. Mesías. Prepotente. Pero la pequeña casualidad es que es ese Mesías que tiene el poder de todo su pueblo, económica, jurídica, social, es el presidente del país más poderoso del mundo, Claudia. Y tu baboso rascuache, hijo de su chingada madre de AMLO, es un rascuache rabalero, putrefacto, ridículo. Y lo que tú dices que quieres llevar a México a la 10ª economía, Claudia, no nos hagamos pendejos. Tiras billones y billones de pesos cada año en tus programas sociales para comprar votos. Billones y billones de pesos en tus servidores de la nación para adoctrinar. Quemas billones y billones de pesos en Pemex, una empresa quebrada. Quemas billones y billones de pesos en las obras faraónicas que no sirven pa' madres. Y ¿sabes qué, Claudia? Y para los que se hayan esperado para el final de este video, les voy a decir lo más importante. ¿Por qué crees, Claudia, babosa, que Trump le quiere poner Golfo de América o Golfo de Estados Unidos? No seas pendeja, Claudia. Es porque el Golfo de México es una tina de petróleo. Abajo, en el Golfo de México, en el subsuelo, está una de las más grandes reservas de petróleo del mundo. ¿Y sabes lo que va a hacer Estados Unidos, Claudia, pendeja? Empezar a meter pipas, mangueras, para como los popotes en el Chocomil, para estar extrayendo todo el petróleo del Golfo de México, que es una sola pila. Y como ya es Golfo de América y tienen armamento bélico y nos tienen agarrados de los cojones, porque si no nos mandan las remesas y si se acaban el tratado nos morimos de hambre, por eso le quiere cambiar el nombre de Golfo de México a Golfo de América. No seas taruga, babosa, lerda, lenta y toda tu bola de babosos. Para allá va Trump, para apoderarse de todo el petróleo que está en el Golfo de México. Hasta hoy, Golfo de México. Y todo lo que diga la ONU y la OEA y todo le va a valer madre, porque tiene armamento nuclear y porque además dependemos de Estados Unidos en todo. Y tú
como babosa, peleándote por el nombre del Golfo. Siguiéndole el show cuando el fondo de lo que dijo es el petróleo que está en el Golfo de México. Claudia, no tienes gente capaz a tu alrededor y tú, insisto, fuiste, eres y serás una porra política socialista. Se te cayó la línea 12 del metro, ni con eso pudiste prevenir muertes. Y te quieres tú enfrentar con Trump, con toda la bola de babosos que tienes a tu alrededor y con tu ideología socialista, disque, le cambiaste el nombre a progresista y humanitaria, con el pueblo y para el pueblo y que el pueblo es primero. Claudia, no seas pendeja. No puedo decirte otro adjetivo calificativo que además, los digo, y para los que se sienten ofendidos, espero que no vayan a leer a don Gabriel García Márquez, porque toda su literatura utiliza estas palabras que para mí son las más acuciosas y atinadas para descifrar a una persona. No es lo mismo decir lerda a decir pendeja, tonta a decir pendeja. Se expresa más con este idioma. Y como tú estás acostumbrada a andar con esa cáfila de porros universitarios, que no creo ni que tengan léxico para hablar el idioma castellano de Castilla y León, hoy español en América, te tengo que hablar con esas palabras y a todos tus fanáticos porque es en el único idioma que entienden y que se les puede prender el intelecto. O rectificas, Claudia, tu política interna y externa, porque Trump sabe que ya estamos en una dictadura, que ustedes, los de la 4T, ya se apoderaron del Poder Judicial Federal, desaparecieron todos los organismos autónomos, tienes en tu poder al Poder Legislativo totalmente como Trump lo tiene hoy en Estados Unidos. Choque de trenes, Claudia. ¿Te sientes con la capacidad económica, social, política, intelectual para chocarte de frente con Trump? Porque si tú, siendo una piltrafa, quieres chocar, pelearte con una locomotora, a todo el país nos vas a llevar a la chingada, Claudia, y no al palacete donde vive el mamarracho rufián que fue el que inició este caos y desastre. Claudia, tú estás diciendo que le vas a dar a todos los paisanos que regresen a México seguro social. ¿Sabes qué, Claudia? Qué poca madre tienes. El seguro social se está cayendo a pedazos. Ellos no lo saben, muchos, porque tienen años viviendo en Estados Unidos. No hay medicinas, vacunas, salas de operación. Y les estás ofreciendo el IMSS. Claudia, qué poca madre tienes. Les estás ofreciendo que regresen a su patria cuando todo el país está bañado en sangre. Qué poca madre tienes, Claudia. ¿Qué les estás ofreciendo? Paz, seguridad, tranquilidad, medicamentos, escuelas, hospitales. Eso es lo que les estás ofreciendo, cínica, desgraciada, manipuladora, hipócrita, corrupta. Eso es lo que les estás mandando a los mexicanos, que no podemos aquí en México transitar en paz, con libertad, con seguridad, porque estamos esperanzados a que salgan algunos delincuentes y nos pongan una pistola y nos quiten el coche. Les vas a decir que vengan a invertir, a trabajar, cuando todos los comercios de todo el país son extorsionados por el crimen organizado, Claudia. Que el crimen organizado levanta a los adolescentes para que se dediquen al crimen organizado. ¿Qué les vas a ofrecer a todos nuestros compatriotas paisanos que van a regresar a México? Palabras, engaños, mentiras, adoctrinamientos y un patriotismo estúpido de envolvámonos en la bandera para, insisto, engañar y estafar a todo el pueblo de México.
cínica. Ustedes, los de la 4T, seguiré insistiendo, son el demonio. Pero miren, el demonio no es pendejo. Ustedes son estultos, tercos y pendejos. Adiós.